Ya, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión y vamos a lectura a la cuenta, por favor, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Con fecha 17 de julio recibimos por correo electrónico la carta de la subsecretaria de Hacienda en la que agradece la invitación que le había sido formulada para que asista a la sesión de hoy y comunica que no puede asistir por compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Y también con fecha 23 de julio se recibió por correo electrónico excusa de los directores de Desarrollo País, los señores Rodrigo Azócar y Patricio Rojas, que estaban también invitados a la sesión de hoy y por compromisos de agenda tomados con mucha anticipación, señalan, no podrán estar presentes en esta sesión. De otro lado, hemos recibido con fecha de 9 de julio por correo electrónico también la indicación que se estaba esperando de Su Excelencia el Presidente de la República presentada el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas y modificar las penas para los delitos que indica. Y finalmente tenemos varios oficios de cumplimiento de la ley de presupuestos son información, digamos, que viene desagregada y que es bastante copiosa, así que se la vamos a enviar a sus correos electrónicos. Y también recibimos, como estaba comprometido y se solicitó por oficio de esta comisión, la memoria anual integrada año 23 de Desarrollo País. Y finalmente, con respecto al proyecto de ley correspondiente al boletín 16.800-09, que crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública, la Cámara Chilena de la Construcción reiteran su interés para participar exponiendo durante la discusión del proyecto de ley. Esa es la cuenta, señor presidente. Ya, muchas gracias, señora secretaria, y vamos a pedirle a los invitados que puedan entrar al presidente del directorio del Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima de Desarrollo País, señor la presidenta, señora Luz Granier, al vicepresidente, señor Luis Hernán Pol, y al gerente general, señor Patricio Rey. No, no viene, se excusó. Muy bien, buenas, hola, hola. Buenas tardes. Ya. ¿Tienen copia de la presentación? Sí. ¿Sí? Ah, la directora de presupuesto está acá, ya. Bueno, parece que está. Muy bien. La ministra, nosotros citamos a la subsecretaria de Hacienda que se excusó y a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que. eh, sí, secretaria, sí. Presidente, confirmó su participación y avisaron hoy día que el ministro le había llamado para que estuviera presente en una comisión que él estaba y que terminando venía a nuestra comisión. Entonces se va a incorporar la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Bueno, nosotros los invitamos a la sesión de la Comisión de Obras Públicas del Senado, ¿ya? Porque entre los senadores y senadoras que integran esta comisión tenemos mucha inquietud con respecto a la labor que desarrolla el Fondo de Infraestructura, ¿ya? Acá hubo un análisis que se hizo también respecto al origen de este proyecto de ley, a la expectativa que había respecto a la gestión que debe tener este Fondo de Infraestructura y a resultados que no conocemos, ¿ya? Yo mismo cuando integraba la Comisión de Hacienda me enteré
de algunas de las acciones que está haciendo del Fondo de Infraestructura por el Mercurio, ¿ya? Y me pareció positivo saberlo porque no lo conocíamos, y dicho, ahí tuvimos un debate con el Ministerio de Hacienda, pero efectivamente no tenemos una relación más institucional con este espacio, que es una entidad relativamente nueva en el Estado. Bueno, y el objetivo entonces de citarlos, por lo menos lo que yo me hice cargo como presidente de la comisión, es poder conocer en qué está el fondo de infraestructura. Y yo creo que lo primero sería, por supuesto, escuchar la presentación que ustedes tienen y después damos paso a la opinión de los senadores. Yo soy poco experta. ¿Ahí? Ya. Bueno, presidente, primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros también, como Desarrollo País, es muy importante que nos conozcan, ¿ya? Y que nos conozcan todo, desde nuestros orígenes, todo lo que hemos ido haciendo desde que se dictó esta ley y se creó esta empresa, ¿ya? Así que preparamos una presentación en que de alguna manera tratamos de abordar los distintos temas. Voy a partir, como le digo, un poco desde su inicio. La empresa se llama Fondo de Infraestructura. Nosotros en unos primeros meses nos dimos cuenta que había una expectativa de que esto iba a ser un fondo y como tal esperaban puro financiamiento de proyectos de parte de nosotros. Y no es el fondo, en el fondo no es un fondo. Por lo tanto, avanzamos en buscar un nuevo nombre y le pusimos Desarrollo País como nombre de fantasía. Mantenemos la razón social en Fondo de Infraestructura, pero como nombre de fantasía nos llamamos Desarrollo País. Creemos que concuerda mucho más con el objetivo que nosotros tenemos, que es aportar a la infraestructura de nuestro país en el largo plazo. Esta empresa se creó por ley el año 2018. Se tramitó durante el periodo presidencial de la presidenta Bachelet y se implementó como empresa propiamente tal durante el segundo periodo del presidente Piñera, ¿ya? Es un proyecto, como les digo, que se terminó de tramitar el 2018. Sus accionistas son el Fisco de Chile y Corfo. Inicialmente eran 99 y 1, hoy día por distintos aumentos de capital esas ponderaciones han ido cambiando, pero Corfo sigue siendo un accionista con el 0,1%. Esto, como les decía, es una empresa que se rige por las normas de la sociedad anónima abierta, ¿ya? Por lo tanto, nosotros reportamos regularmente a la CMF y ella nos regula. Estamos mandatados a generar infraestructura, proyectos de infraestructura, pero siempre a través de terceros no relacionados y no directamente. Tiene un directorio que está compuesto por 5 miembros titulares, 5 suplentes. El nombramiento de estos miembros es 3 de ellos por el sistema de alta dirección pública, ternas que propone ADP al presidente de la República, con distintos perfiles. Hay un perfil de economista, un perfil de ingeniero y un perfil de abogado. Y 2 nombrados directamente por el presidente de la República, no a través del sistema ADP. Y también hay 5 directores suplentes, que se nombran de la misma manera, ¿ya? La ley también establece que los 3 directores de ADP, que se les llama directores independientes, constituyen un comité que es el que aprueba de alguna manera los distintos proyectos, sobre todo cuando estos proyectos vienen con financiamiento o con inversión que requieren aporte fiscal, ¿ya? Entonces, este comité sesiona, tiene una serie de protocolos de cómo actuar, de estudios con los cuales tiene que contar, y le propone al directorio su aprobación o su rechazo. El objeto de Desarrollo País es el mismo, ha sido el mismo desde que la ley lo creó, y lo que dice es que se autoriza al Estado para desarrollar las actividades empresariales de financiamiento e inversión referidas a proyectos de infraestructura, así como el desarrollo a través de terceros no relacionados de servicios anexos a los mismos, incluyendo construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación en conformidad con estricta sujeción a todo lo que dispone la ley, ¿ya? O sea, nosotros a través de terceros desarrollamos proyectos de infraestructura.
Aquí les quiero mostrar al equipo. Somos un equipo chico, como es una empresa nueva. Hoy día contamos en total con 15 colaboradores, ¿ya? Hemos ido definiendo de acuerdo a los proyectos que estamos desarrollando, que vienen más adelante, distintas gerencias. Tenemos una gerencia de proyectos digitales, otra de proyectos de ciudad, que se los voy a contar todos estos proyectos en un rato más, una gerencia de operaciones, una legal, una administración y finanzas, y para cumplir también con todos los requerimientos de compliance, nosotros hemos ido avanzando en tener estándares de gobernanza del más alto nivel. Además de lo exige la CMF, así que también tenemos una auditoría interna que depende directamente del directorio y un comité de auditoría que también se preocupa de esos temas. Aquí les quiero mostrar un poco con quién nos vinculamos, ¿ya? De los distintos entes públicos. En primer lugar, nosotros entregamos todos los años al Ministerio de Obras Públicas un plan de negocios quinquenal. Ese plan de negocios es posteriormente comentado, revisado y con sugerencias de cambio por parte del Ministerio de Obras Públicas y se aprueba en la Junta de Accionistas. Por lo tanto, nuestra Junta de Accionistas está el MOP, Hacienda y Corte. ¿Ya? Entonces, sí. Sí, mientras sean puntuales, perfecto, para no... En el reforzamiento, ustedes se relacionan con obras públicas y con Hacienda. ¿Quiénes son los coordinadores de esas dos reparticiones con los que se relacionan con cargo y nombre, por favor? Con cargo y nombre en el ministerio, a ver, mucho con la ministra, pero hay un asesor de los distintos ministros, que nosotros hemos tenido la oportunidad de interactuar con 4 ministros en nuestra existencia. Entonces siempre hay un asesor o asesora del ministro que está encargado de revisar estos temas. ¿Hoy quién es? Francisco Rives. Francisco Rives, exacto. En obras públicas. En obras públicas, sí. Pero hemos tenido... Pasos, el otro también. Para Ribeck, R-I-B-S-K. ¿Ya? En el caso de la aprobación del plan quinquenal de este año, nos reunimos con la ministra y lo revisamos con ella, previo a la Junta Accionista. En el caso de Hacienda nos relacionamos mucho con la DIPRES, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cierto? Como la directora de presupuesto que se incorpora, Sí, se incorpora a esta directora. reunión. Sí. Son ellos, ¿ya? Bueno, entonces, como les digo, el plan quinquenal lo presentamos anualmente al MOP, tenemos un plazo que la ley establece para presentarlo y se aprueba en la Junta Accionista posteriormente con las modificaciones o sugerencias que el MOP nos haga. Otra ítem de reportes periódicos que nosotros entregamos está en el círculo del medio y son varios los órganos estatales, por eso quisimos poner ahí, primero con la CMF, porque nos regimos por la ley de sociedad anónima, por lo tanto regularmente nosotros entregamos estados financieros trimestrales, estados financieros auditados una vez al año, entregamos hechos esenciales cuando corresponda, entregamos memoria integrada también, todo lo que rige la ley de sociedades anónimas que según la CMF. También nosotros entregamos trimestralmente informes respecto de los aportes de capital que nos hayan hecho a la Comisión de Hacienda del Senado, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con la DIPRES nos relacionamos permanentemente, tenemos con ellos una interacción bastante fluida, casi a diario, con la Comisión Mixta de Presupuesto y con la Contraloría, ¿ya? Por otro lado, también nosotros nos relacionamos con el Ministerio de Desarrollo Social, porque nuestros proyectos, si bien no requieren la evaluación social propiamente tal, tenemos una evaluación privada, pero sí requerimos RS para muchos de ellos. Entonces nos relacionamos ahí con el ministerio, bueno, con DIPRES, como le digo, tenemos auditoría interna, externa, etcétera. Aquí quise poner
este artículo, que es el segundo transitorio de la ley, para hablar un tema que ha sido bien de fondo. No quiero entrar en detalle, pero sí creo que es importante tenerlo en la mesa. Y dice que se autoriza al Ministerio de Hacienda para que mediante decretos expeditos bajo la fórmula por orden del presidente de la República, efectúe dentro de los 5 años siguientes a la constitución del fondo los aportes de capital señalados en la letra A del artículo 11 de la presente ley, los que incluirán todas aquellas rutas y carreteras cuya explotación se encuentre regulada por el Decreto Supremo 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, facultándose a este para explotarlas una vez finalizado el periodo de las respectivas concesiones. Este era el objetivo inicial de la ley, que nosotros como Desarrollo País íbamos a recibir las rutas y carreteras concesionadas y en la medida que fueran venciendo íbamos a relicitarlas, generando los excedentes que estas relicitaciones se esperaba que tuvieran, ¿ya? Esto no se ha dado, los motivos son varios y para eso a lo mejor requeriríamos 2 comisiones más, pero el hecho es que ese plazo de los 5 años venció y se ha ido renovando a través de una glosa de la ley de presupuesto. Actualmente vence en diciembre del 2024 ese aporte de ruta y carretera. Senador Durresti, sí. No sé si quiere hacer la consulta ahora o... Dígame, senador. ¿Por qué usted dice que no se ha podido producir este traspaso, estos fondos? Y ahí va mi pregunta después de fondo. Yo fui integrante de la comisión cuando se discutió esto, y yo al menos tengo la convicción de que ustedes han torcido el objeto del proyecto de ley, se ha utilizado para otros fines. Eh, eh, lo desarrollaré más en las preguntas, pero lo que me gustaría usted como presidente del directorio, ¿cómo considera o cómo evalúa que por qué no se han hecho estos traspasos, que era lo que estaba vigente, y usted como presidente del directorio debería velar porque se cumpla eso y no a través de una ley que además, ahora me entero que va en la ley de presupuesto dentro del gran cantidad de colgajos que se le hace a esa ley de presupuesto en que se aprovecha de arreglar todos los problemas o encubrir cosas que creo que no están. Yo lo quiero decir con mucha franqueza, yo creo que ustedes están al borde de la ilegalidad en el funcionamiento. Por eso voy a pedir luego los oficios correspondientes tanto a Contraloría como al Ministerio Público. Pero ¿por qué usted señaló esto no se ha cumplido? No sé por qué. Me gustaría precisar, en su calidad de presidenta, creo que debiera agregar o tener información por qué no se ha producido. Ya, vamos a responder esta consulta, pero de ahí vamos a terminar de escuchar la presentación para entrar al debate de fondo, porque estamos con la información, hay una inquietud de fondo del senador que es válida también, pero que vamos a discutirla cuando completen la información. Pero la respuesta, por favor, de por qué no se ha cumplido esta norma del segundo transitorio. Sí. La verdad, eso no es una atribución nuestra como empresa. Nosotros lo que hemos hecho durante estos años es solicitarle al ministerio que lo haga. Pero las respuestas no han sido formales, no han sido por escrito, pero las respuestas han sido durante todos estos años de manera verbal de que no se harán, ¿ya? Al menos en un corto o mediano plazo. Sí. Nosotros hemos pedido. Nosotros como Desarrollo País, sí. Y hemos dado cumplimiento a todo, senador. Por su intermedio, presidente, no sé si sigo con la presentación. Sí, terminemos con la presentación porque el tema de fondo tenemos que abordarlo. Meternos a fondo en ese Sí, tema. pero terminada la presentación, pero era válido que el senador Durresti hiciera el punto porque eso le permite argumentar su tema de fondo, así que por eso le di la palabra. Por favor. Ningún problema, continúo. Quiero contarles un poco cómo nos financiamos nosotros de acuerdo a lo que la ley establece. Nosotros tenemos distintas maneras de generar excedentes. La primera era eventualmente a través de la relicitación de las carreteras. Segundo, a través de la ley de presupuesto con aportes de capital. En tercer lugar, a través de la rentabilidad que nuestros proyectos vayan entregándonos,
porque ahí hay algo bien importante. La ley establece que nosotros tenemos que tener utilidad de manera sostenible año a año. O sea, nosotros como desarrollo país no podemos entrar en proyectos que no sean rentables. Por lo tanto, la rentabilidad de los proyectos también es una fuente de financiamiento. Adicionalmente, podemos acceder al mercado de capitales. Y de hecho, le voy a contar algunos proyectos después en donde nosotros hemos pedido financiamiento bancario para poder avanzar en ello. Senador Flores. Respecto de la rentabilidad, porque cuando se trata de proyectos de inversión pública, la rentabilidad no solamente la privada, sino que también la social. En este caso, ¿siguen también la ruta de la rentabilidad social o solamente se refiere a la obtención de renta financiera como resultado de la obtención Nosotros, propiamente tal? sí, obtenemos del Ministerio de Desarrollo Social, como le decía antes, una recomendación satisfactoria, pero de una evaluación privada que hace el MDS, no de la evaluación social tradicional que escuchamos en todos los proyectos de infraestructura. Pero sí tenemos una recomendación social, recomendación satisfactoria de MDS, ¿ya? Ahora, la ley establece que tenemos que tener utilidad. No, yo hacía la Sí, pregunta porque sí. todos los proyectos de inversión pública, Sí, presidente, pero todos los deben tener indicadores positivos, digamos, tanto Sí. en la evaluación privada como en la evaluación social. Por supuesto, y ahí al tener esa recomendación satisfactoria en la evaluación privada, son todos proyectos de interés público. No es que nosotros podamos salir a, no sé, a hacer proyectos privados comunes y corrientes. Además, la ley también establece que nosotros no, tenemos que ser neutros competitivamente. No podemos competir de manera subsidiada, etcétera, con otros. ¿Mm? Tenemos que tener una neutralidad competitiva. Todo eso Pero no está... reemplazan al sector privado. No, Ustedes actúan en aquellas actuamos con áreas. el sector privado, pero no reemplazándolo. Todo eso está definido en la ley. Sí. Actuamos con asociaciones pública-privadas. Y como le digo, todas revisadas en el MDS, que hoy día creo que es más larga la cifra, ¿cierto? MDF. Sí, sí. Me quedé en el pasado, los años se notan. Y con este comité de directores independientes que les mencioné al principio, que también está establecido en la ley, son ellos los que tienen que recomendarla al directorio. Bueno, entonces, para dar término a la parte del financiamiento, como les digo, nosotros podemos acceder al mercado de capitales, en donde podemos pedir recursos, y también nos asociamos en asociaciones con privados. Los primeros años, que fueron nuestros primeros años, primero hicimos empresa, porque todo partió con una ley, pero había que, desde cosas tan pedestres como sacar un RUT, ¿ya? Ir definiendo mecanismos de gobernanza. Sentimos como directorio que teníamos la responsabilidad de fijar los estándares de más alto nivel en términos de transparencia, de ética, de gobernanza, etcétera, porque de alguna manera estábamos haciendo futuro con esta empresa. Entonces teníamos que guiarnos por eso. También fuimos a conocer experiencias internacionales durante ese primer año. Quisimos ver qué había en el mundo similar a nosotros. Ahí con apoyo del BID fuimos a conocer, fue un grupo de la empresa, no yo, a conocer experiencias en Canadá, experiencias en Inglaterra, estudiamos experiencias en Nueva Zelanda, en Colombia, en distintos países, y nos gustó bastante la de Canadá, que se las explico en un momento más. Creo que se ajusta un poco a lo que nosotros actualmente hemos ido desarrollando. Tuvimos quizá una primera experiencia que fallía relacionada con las concesiones, y aquí hay parte no de la respuesta, pero sí antecedente a lo que planteaba el senador Urresti. La primera concesión que se licitó, que se relicitó, ya existiendo Desarrollo País, fue la de Talca-Chillán. Y esas bases de licitación tenían una cláusula de transferir después a Desarrollo País la concesión. Esa cláusula en su minuto la Contraloría la rechazó y se pidió
y se rechazó porque en ese minuto la Contraloría no había tomado razón de los estatutos nuestros. Y no había tomado razón porque ahí es una discusión entre Hacienda y Contraloría que se dio en su minuto, no tenía nada que ver con nosotros, pero la Contraloría pidió que se retirara esta cláusula que hacía mención a traspasarle a Desarrollo País la concesión. ¿Ya? El Ministerio de Obras Públicas accedió, retiró la cláusula, se incorporaron las bases y finalmente se licitó tal Canciller. Pero eso es un antecedente. Posteriormente nosotros, viendo un poco también que no íbamos a tener en el corto plazo concesiones, dijimos, nosotros no podemos venir acá a tomar café, comer galletas a los directorios, tenemos que hacer algo, tenemos una responsabilidad pública de cumplir con esta ley. Y la ley, si bien tenía el foco en las concesiones, no es lo único que plantea muchas cosas, todas las asociaciones público-privadas, el desarrollo de otros proyectos de infraestructura, y tomando en cuenta la experiencia internacional, fue que definimos líneas de proyectos de infraestructura, en donde tuvimos líneas de proyectos de infraestructura digital, proyectos de infraestructura de ciudad, que vienen más adelante en detalle, son los que hemos estado desarrollando. Y empezamos a ver cómo, en conjunto con los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones para los proyectos digitales, y con otros ministerios, cómo llevar adelante estos proyectos de ciudad. Luego vino la pandemia, que nuevamente para todos generó otro traspié adicional. Los aportes de capital que hoy día hemos recibido de parte de nuestros accionistas ascienden a la cantidad de 236.482 millones de pesos. 236.000 millones. 136.000 millones. Sí, Está bien, está bien. sí, está bien. El año 2023 tuvimos utilidad de 15.000 millones de pesos y repartimos dividendo a nuestros accionistas por el 100% de la utilidad establecida por los estados financieros. Aquí les quiero contar un poco de estas experiencias internacionales que fuimos a conocer. La más interesante y la que creemos que se podía asemejar bastante a la realidad, no solo nuestra como empresa, sino que también del país, es la de Ontario. Ontario tiene una empresa pública que se llama Infrastructure Ontario, que apoya todas las iniciativas del gobierno de Ontario para modernizar, maximizar el valor de la infraestructura pública. ¿Ya? Como les digo, Ontario, si vemos en términos de cifras, es similar a nosotros como país, en superficie, en población, en densidad, en PIB, en una serie de cosas. Y esta empresa pública se dedica a ejecutar las políticas públicas definidas por el Ministerio de Infraestructura, que es el nombre que tiene allá. Esta empresa partió hace 25, 30 años ya, pues el tiempo pasa. Claro, eran 25 cuando la conocimos. Hoy día, en estos 30 años, ha ido también creciendo a poco, partió desarrollando ciertos proyectos de infraestructura de menor tamaño y de a poco, dado que fue una experiencia positiva en términos de lograr avanzar en estos proyectos en el plazo establecido y en el presupuesto establecido, muchos ministerios también empezaron a requerirle cosas. Y hoy día desarrolla la gran parte de la infraestructura de Ontario, de todo base. Senador Flores, sí. ¿Desarrollo País tributa? Sí, ¿Y tributa 25%? ¿Cuánto? 25%. No hemos tributado a la fecha porque tuvimos pérdida los primeros años. Tributamos en 1.000 millones de pesos. Sí. Porque han tenido utilidades por 15.000 millones. En el último año, los primeros años no tuvimos utilidad. ¿Por qué pregunto esto? Porque yo fui gerente de una empresa bastante sui generis, que también tiene origen público, ¿Mm? Y esa tributa exactamente igual que Codelco, 54%. Y ha venido rolando desde lo que fue el propósito original, que era el desarrollo de infraestructura complementaria a los esfuerzos del Estado, hasta metiéndose en negocios donde finalmente tuvimos que detener, ¿no? O sea,
no se compran departamentos, no, no es parte del desarrollo. ¿Es una que se empresa buscaba. pública, senador? Es una empresa que se rige por el derecho privado, pero tiene origen público. Es una cosa que ocurrió a finales de los 60, se inició el 70 prácticamente. De las 17 empresas que hubo en el país, esto a título comentario nomás, Ujú. la única que quedó fue la de Valdivia por ser la única que tenía bienes patrimoniales propios. El terminal de buses, Ya. los buses estacionaban en las calles, se construyó el terminal de buses, se instaló un sistema de recolección de áridos porque en Valdivia lo que hay es agua debajo de la tierra, no hay árido, por lo tanto se hizo una extracción en el río. Cuando quebró el único cementerio, cuando el municipal estaba saturado, cuando quebró Isa Cruz, se compró el cementerio, habían 2.200 personas enterradas allí y se rescató eso, en fin. Y eso ha tenido discusión también respecto de cuál es el impacto y el rol exacto que tiene como gatillador de desarrollo urbano, ¿no? O territorial. Por eso preguntaba, porque nosotros pagábamos el 54% de impuestos sobre utilidad. Bueno, aquí les quiero contar un poco por qué nosotros creemos que somos una empresa que puede aportar al desarrollo de la infraestructura de este país. Tenemos la capacidad legal de concesionar. Nuestra ley nos da la autorización para avanzar en concesiones no solo a través del decreto 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, si bien no nos da todas las atribuciones del decreto 900, y eso es uno de los temas de fondo también del por qué no se han hecho los traspasos de las concesiones. Los puedo explicar en mayor detalle después. También nos permite hacer concesiones ad hoc, no a través del decreto 900, sino que ad hoc. Y eso sí nos abre también una gama de avanzar en proyectos de manera ágil y flexible. Nosotros no requerimos tener procesos administrativos previos, ¿ya? Lo que nos da una agilidad bastante relevante. Tenemos características de una sociedad anónima que nos permite recortar de manera importante los tiempos y los ciclos de vida de los proyectos. Ahí les voy a contar después lo que estamos haciendo con Metro. Podemos acceder al mercado financiero, como les decía antes, lo que nos permite de alguna manera también aportar en eficientar el gasto público. Nosotros podemos ayudar al Estado a financiar proyectos accediendo al mercado financiero, ¿ya? Y, como les decía antes, nosotros por ley tenemos que ser sustentables financieramente, tenemos que tener esta utilidad que hablábamos antes, año a año, lo que obliga a que nuestros negocios sean eficientes, basados en rentabilidad y no solo en gasto. Ahora les voy a contar un poco lo que contienen nuestros planes quinquenales que hemos ido presentando al Ministerio y que han sido aprobados en las juntas de accionistas. Como les decía inicialmente, los primeros años nosotros tuvimos que definir líneas de proyectos distintos, porque no podíamos quedarnos inmovilizados. Eso creo que hay una responsabilidad no solo legal de cumplir con la ley en todo lo que la ley permite hacer, y no solo en una parte, sino que también moral, a mi modo de ver. Una obligación moral si nosotros podemos aportar a la infraestructura del país y al desarrollo de una infraestructura relevante para el país, teníamos que hacerlo. Entonces, las líneas de proyecto que se han ido definiendo en estos años y que hoy día contiene nuestro plan quinquenal son revitalización de barrios cívicos, infraestructura digital, infraestructura de transporte público, apoyo al plan de emergencia habitacional para apoyar nuevamente en disminuir el déficit habitacional de este país. Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación para apoyar en la construcción de establecimientos educacionales. Y también tenemos una alianza con Metro, ¿ya? Voy a entrar en detalle en cada uno de estos.
los criterios que nuestros proyectos sí tienen que tener son la rentabilidad económica, la equidad territorial, que es un tema muy importante para nosotros, que la ley lo establece, pero que también nosotros lo hemos considerado dentro de las variables que el directorio siempre tiene presente al momento de aprobar un proyecto. Nosotros no podemos centrarnos en una sola región, en la región metropolitana. Estamos avanzando en lograr equidad territorial para la infraestructura. Queremos aportar a la infraestructura del país. Tenemos que tener la neutralidad competitiva que les decíamos antes. Y lo otro es que no queremos duplicarnos con organismos del Estado. No queremos entrar a competir con organismos del Estado. Aquí les voy a ir contando un poco todas estas líneas de negocio y estos proyectos. En revitalización de los barrios cívicos, nos dimos cuenta que las instituciones públicas a lo largo de las regiones, más que nada, arriendan dependencias que muchas veces están en mal estado, que están disgregadas a lo largo de las ciudades. Y eso se traduce en que tanto los empleados públicos que ahí trabajan en muy malas condiciones, pero al mismo tiempo se le entrega una muy mala calidad de servicio a los ciudadanos. Le va alguien a hacer un trámite y lo mandan 10 cuadras para allá a sacar un timbre, no sé cuántas otras a recorrer la ciudad en distintas instituciones logrando aprobaciones de distintas cosas. Entonces creemos que en la medida que aportemos a revitalizar los barrios cívicos, hacerlo de manera más amigable en su forma de trabajar y también de entregarle un mejor servicio a los ciudadanos, como les decía. Y esto va a afectar, obviamente, en la productividad, en la eficiencia de estos servicios. Vamos a facilitar un poco la atención ciudadana y de otra manera también creemos que vamos a disminuir el gasto recurrente del fisco, porque muchas de estas dependencias que hoy día están disgregadas en la ciudad son arrendadas a terceros y arrendadas bastante caro. No solo en Santiago, sino que también en todas las regiones, y especialmente en las regiones nuevas. Ahí se da con mucho mayor criticidad esto. Por eso que nosotros creemos que es muy importante avanzar en esta revitalización de los barrios cívicos. Tenemos que crear un edificio importante en donde que sea del Estado, que sea público, y que desde ahí se instalen todos estos servicios públicos, y no andar arrendando, porque es caro y porque seguramente, como dice el senador, puede haber sorpresa. Bueno, eso, ¿qué proyectos tenemos? ¿Qué proyectos estamos viendo de barrios cívicos? Estamos viendo el edificio consistorial en San Pedro de la Paz, en la región de Los Ríos. Estamos viendo un edificio institucional para la PDI, para FONASA. Estamos también estudiando el Centro Cívico de Licantén y el edificio Barrio Bulnes en Santiago. ¿Qué experiencia tenemos terminada? Una experiencia que, si bien es de menor escala en tamaño, es bien importante. En la región metropolitana, en el edificio Santiago Downtown, que es donde está el Ministerio de Energía, hay edificios, ese edificio había 7 pisos botados que eran del Estado, por los cuales el Estado pagaba contribuciones, pagaba gastos comunes y estaba en desuso hace casi 10 años. Ya, entonces lo que hicimos fue conversar con bienes nacionales, nos dieron una concesión onerosa, está concesionado a nosotros y nosotros se lo arrendamos ahora, después de haberlo transformado, ¿cierto?, habilitado, de acuerdo a conceptos modernos de trabajo. Lo tenemos arrendado a Mejor Niñez y a Invest Chile, que son 2 organismos públicos. Como le digo, es una experiencia de escala baja, pequeña, pero son 8.000 metros. Tampoco es 8.000 metros, estaban botados en desuso y pagando contribuciones y pagando gastos comunes, que no eran bajos. En los proyectos digitales, quizás nuestro proyecto emblema, el más importante y al que le hemos dedicado un esfuerzo enorme en estos años,
es el proyecto de cable de fibra óptica que viene desde Australia hasta Chile. Lo hemos denominado el cable Humboldt, ¿ya? Esto, la definición del nombre fue un concurso público que hicimos. Y en el mes de enero, ahí en esa foto lo vemos, concretamos una alianza con Google para la construcción. Avanzamos en esta alianza de partida porque el requerimiento de capital iba a ser bastante menor. Y vamos a constituir una sociedad entre Google y nosotros para comercializar este cable. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros y por qué avanzamos tan fuerte en esto? Es porque el cable, tener este cable en Chile, es muy importante para transformar a nuestro país en un hub digital para la región. Sabemos la importancia del desarrollo que viene de los data centers en el mundo y que está teniendo para Chile. Entonces, contar con esta infraestructura digital es muy relevante para que nos elijan a nosotros como un hub digital. También nos dota de mayor independencia en el tema comunicaciones. Nos da mayor resiliencia y redundancia en las comunicaciones. Esto es relevante para robustecer las redes y para transformar a Chile en un hub digital, que es nuestro objetivo. El tráfico del 5G, que ha tenido un aumento explosivo, ¿cierto? Requiere, y junto con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, requiere que esta capacidad se desarrolle. Y creo que el haber nosotros atraído a Google en concretar esto es relevante para que este cable llegue a Chile y no a otro país de la región. Ese es el proyecto más avanzado, pero también tenemos otros proyectos en el estudio de fibra óptica. Primero, el Paso Pehuenche, ¿ya? Que dota de fibra óptica de manera terrestre, este obviamente no es por el océano, conectando lo que va a ser el aterraje de Humboldt con el paso fronterizo de Pehuenche. También estamos estudiando un proyecto en la Antártida para conectar la región con la zona antártica, ¿ya? Esto es muy relevante en la parte de estudios de distintos avances científicos. Otra de nuestras líneas de negocios, de proyectos que les contaba, es la parte de infraestructura de transporte. Hace un par de años se nos acercó el Ministerio de Transporte y nos pidió que nosotros compráramos o expropiáramos terminales de la red ex-Transantiago, actual red de transporte de la región metropolitana, porque lo que se buscaba era desacoplar la propiedad del terminal con la operación del sistema, porque era la única manera en que se le iba a poner competencia al sistema y no que tuviera a la larga un operador cautivo, porque hacer el operador dueño del terminal era obviamente el único que podía licitar, lo que significaba que eran altos costos y mala calidad de servicio. Entonces el transporte nos pidió que nosotros nos hiciéramos de estos terminales, que hemos ido comprando, hemos ido expropiando, y ya tenemos 13 terminales ya operativos y 3 terrenos para construcción de infraestructura. También estamos viendo proyectos de terminales en regiones. Tenemos firmadas promesas para compra en Villarrica, en otras partes. Y la segunda etapa, además de tener este terminal, es que queremos desarrollar infraestructura en el terminal. Son centros de alta concentración de público. Mucha gente pasa por los terminales, entonces creemos que ahí también hay que entregarle servicio a las personas. Y estamos avanzando en la definición de proyectos para dotar de infraestructura al terminal. Otra de nuestras líneas ha sido apoyar a la disminución del déficit habitacional a través de la compra de sitios en el programa de emergencia, basado en el programa de emergencia habitacional. Esto fue a solicitud de nuestros accionistas que nos pidieron que compráramos nosotros. Sí, le voy a de pedir que manera vaya que cerrando porque a las 2 tenemos que ir a otra comisión. Entonces, para el... Voy a avanzar entonces más rápido. ¿Qué hora es? 1:30 ya. Voy a avanzar más rápido, pero aquí lo que nosotros compramos de acuerdo a lo que el Ministerio de Vivienda nos solicita. No es que nosotros salgamos a comprar
de acuerdo a lo que queramos, ni de cualquier negociación. El ministerio nos manda un listado. El ministerio nos manda un listado de sitios, nosotros negociamos con los privados, con los dueños de esos sitios, hacemos todo el estudio de títulos, lo compramos y al mismo momento se lo promesamos al Ministerio de Vivienda, a los servicios de la región. Ese es el modelo general que tenemos con el Banco de Suelo. Otra línea de negocios que estamos estudiando, y esto es a solicitud del Ministerio de Educación, ¿cierto? Mejorar las condiciones de infraestructura del equipamiento de todas las escuelas del país. Estamos desarrollando el modelo que nos permita, como le digo, cumplir con todas las condiciones que nuestra ley nos exige, pero lo que queremos es aportar en la construcción de establecimientos educacionales a lo largo del país. La última área de negocio es con Metro. Nosotros firmamos un acuerdo con Metro en donde compramos inicialmente terrenos que sean de las líneas ya definidas, aprobadas, se las arrendamos a Metro durante la construcción. Metro no puede comprar por su giro. Entonces la compramos nosotros, se las arrendamos durante la construcción. Son zonas que ellos necesitan habilitar para construir, pero después no. Entonces una vez que se termina la construcción, pasan a ser nuestras. Pero, ¿qué es lo que logra esto? Logra que Metro permita entrar a las distintas terrenos antes y se calcula que podemos avanzar a cortar un proyecto de Metro en 18 meses. Porque al entrar nosotros antes, al ser dueños nosotros, podemos empezar con las calicatas, con los estudios arqueológicos, con todas esas cosas. Que Metro no puede hacerlo. Así que ahí nos tiene bastante contentos. Y a mí especialmente porque saco mi sombrero de ex directora de Metro. Sé lo importante que va a ser para Metro esto, el avance que va a significar. Hoy día estamos ya con un acuerdo firmado, con un proyecto, un sitio comprado en Los Rasuris, que es para la línea 6 que conecta con Cerrillo, y también en las cocheras de la línea 9 en La Pintana. Aquí quisimos poner un mapa con todos los proyectos que estamos viendo en estudio o terminado o en operación a lo largo del país. No voy a entrar en el detalle porque son varios, pero lo que quería mostrar es que sí tenemos la equidad territorial como un eje de decisión en nuestra definición de proyectos. Bueno, y por último, como conclusión, nosotros creemos que podemos modernizar y agregar valor a la infraestructura pública. Queremos aportar en la generación de oferta habitacional, en aumentar la conectividad de Chile con el mundo, transformándonos en un hub digital, mejorar el funcionamiento de los sectores estratégicos y favorecer el desarrollo de las ciudades, en la calidad de todo el entorno urbano. Presidente, ¿puedo agregar una cosa muy corta? Sí, bueno, primero agradecemos a Luz por la exposición. Claro, nuestra idea era tenerlo lo más detallada posible, pero conspira contra nosotros que el señor Durresti tiene que ir a presidir otra comisión, una mixta, yo también tengo otra actividad a las dos, por eso, para poder debatir. Apague el micrófono, por favor, y Sí, muy pero puntual. solo antes estamos disponibles para volver las veces que quiera aclarar. Sí, sí, no, Feliz. perfecto, eso Feliz. lo vemos al final. Por favor, su nombre. Aspecto que se ha mencionado por la presidenta aquí y esto se repite en otras instituciones a nivel mundial, digamos, que se referían. Nosotros estamos en el mundo de las alianzas público-privadas. ¿Ah? Existen proyectos que son del sector privado, hay proyectos que son del sector público y hay un mundo de proyectos que son de alianzas público-privadas. Y en ese contexto, los pasos que se dieron en Chile en materia de las concesiones de carretera fueron las primeras iniciativas que llevaron a nuestro país en esa dirección. Después vinieron otras iniciativas, pero el mundo de las alianzas público-privado no es solamente el modelo de concesiones. Existen otros modelos en los cuales nosotros hemos incursionado de alianzas, como el caso del proyecto Humboldt. ¿Ah? Ese era el punto que quería agregar. Muy bien, muchas gracias. Senador Flores Durresti, no sé si alguno quiere. Sí, porque está la exposición, la fuimos revisando, está la información. Yo me imagino que también tengo varias preguntas al director de presupuesto, pero yo preferiría tal vez que sean más directas para a las inquietudes que haya. Y bueno, y esto tiene que ver con solo el contexto del proyecto de ley del gobierno del Consejo de Infraestructura, que nos parecía que había cierta relación entre los debates.
Estamos viendo también la posibilidad de que hay cierta duplicidad con lo que hace concesiones del MOP, como estaba ese diálogo, y estaba también el hecho que el proyecto de ley original también tuvo cambios en el Congreso. Entonces, una cosa fue la intención original del Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, cuando era ministro Alberto Undurraga, que lo escuché promocionar esto, pero otro fue el resultado final del proyecto de ley, porque tuvo, digamos, algunos cambios respecto al texto del mensaje original. Entonces, ya, ¿quién parte? Tengan presente nomás el tema del tiempo para que alcancemos a intercambiar todo. Se los digo porque a las 2 implacables. Sea A, por a los 7 minutos les voy a avisar, a los 10 los corto. Bueno, No, mire, no, a no, los- sí es muy breve. a los 5 minutos les voy a avisar, a los 7 los corto. Es muy breve. Yo no he estado en debates anteriores respecto de lo que es esta empresa y bueno, me sorprenden un par de cosas, algunas para bien y otras me preocupan. Las para bien es que siempre una instancia público-privado es bienvenida porque agiliza la extrema burocracia que tiene el Estado para dar vueltas enormemente largas cuando las respuestas muchas veces son inmediatas o ya estamos desfasados. Primera cosa. Lo segundo es el ámbito de acción que tiene esta empresa. Sin embargo, lo acaba de decir el senador Durresti, me complica en que de alguna manera haya traslape dentro de lo que son los esfuerzos que hace el Estado. Me preocupa, por ejemplo, que usted haya señalado de que no se hizo y parece que no se va a hacer el traspaso de las carreteras concesionadas. O sea, hay una dirección de concesiones del Ministerio de la Pública y si parte del objeto era que efectivamente ustedes interviniesen en esto, que a mí me parece que es necesario de hacer, no tengo animadversión en contra de las carreteras concesionadas, creo que le dieron un giro a Chile importante. Pero está bien en la inversión y bienvenidas todas ellas para el mejor servicio, pero creo yo que en el nuevo proceso de licitación, y lo hemos planteado en esta mesa, no puede pensarse en que ya una carretera construida va a seguir generando las mega utilidades que hoy día tienen las concesionarias sin subir el estándar. Parte de la reclamación que hemos hecho en esta comisión es que hoy día, a ver, cuando uno revisa las utilidades netas de todas las obras concesionadas en Chile, estoy hablando de las viales, uno dice, pucha, que ha sido buen negocio. En buena hora al principio porque hicieron inversión y apostaron. Pero creo yo, en esta etapa, yo diría que si no se hace cargo el Estado de hacer la mantención y la operación, porque las concesionarias no son operadoras, son constructoras, ahí tenemos un problema. El cobro del peaje a la gente, hoy día cuando vemos las utilidades que genera y algunos traspasos que han habido, porque es un súper buen negocio, tú dices, aquí algo no está bien del todo. Y en ese contexto, yo entiendo que el mandato de tener una utilidad, una renta, digamos, en beneficio, me imagino que del Estado, creo que el propósito es que no se hagan inversiones a tonta y a loca que generen pérdida y sea parte más de la ineficiencia de la administración pública cuando se toman decisiones cerradas y paga Moya. En este caso, paga la empresa. Y me imagino yo que en la cuenta que deben presentarle a alguien estará así establecido. Me preocupa la duplicidad con concesiones del Ministerio de Obras Públicas y me preocupa algo que es particularmente sensible, que es algunas definiciones estructurales respecto de, por ejemplo, algo que ya se ha discutido en el país. Yo fui jefe del Servio varios años y una de las dificultades que había era justamente para tomar criterios en lo que eran fondos para adquirir suelo y hacer la gestión del suelo, no solamente comprar un pedazo de potrero, sino que la factibilidad de aquello para que sea construible. La cantidad de errores que se han cometido, la restricción al Servio que ya no se compra más, que lo vamos a privatizar, cambiaron la política habitacional justamente para que sea el mundo privado, un motor más rápido, en fin, se transformó en un negocio descarado de inversionistas que compraban los cordones periurbanos con tal de hacer un negocio, compraban un potrero, voy a decir cualquier cifra, a 1 millón y se lo vendían al fisco en 20, porque ellos eran los propietarios, porque tanto el Estado no se podía saltar de ese cordón para el otro lado, estaban obligados. La inversión fue brutal y eso lo propició el Estado. El Estado propició la especulación descarada y desmedida. Hoy día todavía hay saldos de terrenos que son parte de esos privados y que hoy día la especulación es aún mayor. Pero lo que a mí me preocupa es la pérdida de control por parte del Estado. O sea, hoy día, bueno, no solamente la Subdere venía reemplazando la ineficiencia del Ministerio de Vivienda a través de la adquisición de suelo, que también se prestó para un par de cosas raras,
y que empezó a necesitar regularse. Tasación del Banco Estado, no de cualquier banco. Los certificados de factibilidad que definen responsabilidad administrativa cuando se compra algo que no sirve, como hemos visto terreno, ahí mismo en Valdivia hay un sector en que todos le advertimos, cuidado con este sector, cuidado, compraron el terreno. Y fue pasando por 3 manos, a la cual cada pasada de mano era 300, 400% de aumento del costo de ese terreno que finalmente termina comprando el Estado. El sitio hoy día es un bonito lugar para mostrar lo que es la naturaleza sin control. Están abandonados. O sea, a ver, pero esto también tiene que tener controles, porque no podemos caer para el otro lado ahora, que se privatizan las cosas y se va a transformar en el interés privado más que en el interés público, ¿no? O sea, a mí me correspondió ser intendente en la región de Los Ríos y hace 15 años definimos cuál debería ser los centros cívicos que acerquen a la gente a los servicios. Y sin embargo, decisiones que después tienen que ver con centros cívicos han ido modificando el proyecto. Termino, presidente, porque creo que Chile ya no aguanta más abusos o más imprecisiones o más incapacidad. Y en cada pasada algo queda en la uña, digamos, ¿no? De algunos que efectivamente se aprovechan. Yo me alegro de conocer esto, pero pediría, presidente, que si siguiésemos trabajando, porque puede ser un muy buen instrumento, pero también puede ser algo que nuevamente signifique un traspaso de lo que es la responsabilidad del Estado a criterios que no son los intereses del Estado, necesariamente. O sea, yo creo que el desarrollo país tiene que concentrarse en aquellas cosas donde el Estado no puede entrar, como en algún momento fue discutido el Cuerpo Militar del Trabajo. Cuando ninguna empresa quería ir a reventar piedra en unos cerros así, iba al Cuerpo Militar del Trabajo. Pero también se prestó para otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos que el aseguramiento primero de que las decisiones y las inversiones se hagan estrictamente bajo un marco que no permita entrar a competir, ¿no? A competir con un mercado que de pronto puede tener otro tipo de acuerdos? Yo, de verdad, me intereso en esto, voy a empezar a estudiar, yo no conocía el fondo derechamente. Vamos a empezar a estudiar, digamos, y con fines no de una inquisición, pero con la firmeza y la precisión suficiente para que esto de verdad sea un fondo potente. Termino, presidente. Cuando fui gerente de esa empresa, yo encontré atrocidades adentro, atrocidades. Y seguimos el criterio del financiamiento público. Yo venía a ser funcionario público, por lo tanto todo se licitaba, todo se transparentaba, todo se obligaba, sin perder velocidad. Pero dejé de ser gerente y los que siguieron empezaron a hacer ventas. Tiempo, señor Flores, para que Bueno, descansemos. es que el hecho de que esta cuestión sea privada no es garantía de la eficiencia o garantía de lo que esperamos todos. Yo espero que esto sea, ¿no? Pero vamos a ver. Yo pido que lo invitemos de nuevo. Sí, por supuesto, senador, está Gracias. toda la disposición de que demos continuidad al debate, pero tengo que cerrar esta parte para que puedan opinar los otros 2 senadores, y me incluyo, y falta. Senador Durresti. Gracias, junto con saludar al equipo de infraestructura, Fondo de Infraestructura. Yo al menos voté en este Parlamento soberanamente para que se llamara Fondo de Infraestructura. No sé en qué momento y con qué atribuciones ustedes le cambiaron al desarrollo país. Que creo que ahí hay algunos problemas que los voy a expresar después, que justifican mi intervención o mi molestia. Yo quiero ser bien franco porque llevo en esta comisión hace mucho tiempo y a mí no me gusta cuando se tuercen los sentidos de proyectos, y eso en la administración pública se llama, eso constituye delito o constituye infracciones graves. Cuando o hay un propósito que está creado en la administración del Estado, tú no puedes hacer lo que se te ocurra, es lo que la ley te autoriza. Y parto por varias definiciones previas, que le pido que nadie se moleste, pero me gusta ser franco en lo que digo. Cuando yo participé en la Comisión de Obras Públicas como integrante, presidente, y votamos este proyecto en la administración de la presidenta Bachelet, ni en el delirio más grande de los que estábamos ahí se pensó lo que ustedes están haciendo. No hago un juicio de valor, al contrario, creo que están haciendo mucho, pero no es para lo cual se aprobó la ley. Y hago esta primera definición. Si usted revisa las actas, yo voy a pedir ahí a la biblioteca que nos haga un estudio de la historia de la ley. Nunca estuvo esto. Y ahí estaba el senador Horvath, estaba el senador Coloma, estaba el senador, y el objetivo primario
de este proyecto, del Fondo de Infraestructura, inspirado por el Ejecutivo, por la pluralidad de los senadores que estábamos ahí y por el debate en la sala y toda la discusión, era principalmente entendiendo que las concesiones se acababan, se estaban terminando y que Iván muy bien lo expresaba, que ya se hizo la construcción, trajéramos esas concesiones y que se trabajaran a través del Fondo de Infraestructura. Entonces me llama tremendamente la atención que cuando ustedes señalan que los primeros años es un traspaso fallido de la concesión Talca-Chillán, que la Contraloría habría objetado. Está bien, uno puede entenderlo en un momento, pero ese era el núcleo, el giro, la forma. Yo aquí tengo una opinión política y por lo mismo quiero, por su intermedio, que no se enoje, porque como la gente es delicada de cuti, y cuando uno es franco, y como este país siempre adornamos las cosas, yo quiero ser franco y por eso me alegra mucho que esté la directora de presupuesto. Yo creo que aquí hay una visión ideológica que se tomó en el gobierno del presidente Piñera. Ideología, no estoy haciendo una objeción. Que el mundo de la Cámara de la Construcción, el mundo empresarial, la derecha en este país, entendió que las concesionarias tenían que seguir haciendo sus negocios, porque es un muy buen negocio, muy buen negocio. Entonces, el Fondo de Infraestructura muta a otros objetivos. Insisto, valoro y han modificado positivamente mi observación, que creo que están haciendo muchas cosas que son tremendamente importantes. Pero insisto y reitero, y por eso voy a pedir oficio a la Contraloría y a distintas entidades, que no era el fin para el cual ustedes fueron designados y fueron creados. Segundo tema, creo que no hay diversidad ideológica, o sea, pluralismo ideológico. La designación fue hecha absolutamente dentro de la administración del presidente Piñera. Y justamente lo que nosotros planteamos y perseguíamos que hubiera una visión. Yo creo que ustedes tienen una visión, ustedes, insisto, por su intermedio, lo digo con respeto, no es algo personal, ustedes adquirieron a esa mutación de pasar de la idea original, que era anticipar que las nuevas concesiones las fueran administradas por el Fondo de Infraestructura y de esa manera operar con ese giro hacia otro tipo de negocios, que me parece bien y por eso lo digo positivamente y hidalgamente, que me alegra ver que están en distintos temas. Pero yo pregunto, ¿y para qué tenemos a concesiones? ¿Y para qué tenemos al Servio? Yo fui de los pocos senadores que voté en contra de la ley anterior, contra mi gobierno y contra lo que se enojaban muchos ministros, del fondo de suelo. ¿En qué momento ustedes tienen que comprar suelo? ¿En qué momento? Insisto, por eso le voy a pedir que la biblioteca haga el estudio. Nunca se pensó eso. Claro, ¿quién va a estar en contra? Comprar suelos para vivienda, muy bien. Pero Iván, qué bueno que habló anticipadamente, somos senadores de la misma región y conozco la trayectoria, Iván, que ha visto esas cosas. A pequeña escala nosotros tenemos Valdicor, esta empresa que señalaba, en que terminó en unos rubros ya en el paroxismo que lindaron en la ilegalidad o en el ilícito. Insisto y reitero, no les estoy endosando esa situación, pero se lo dije acá a la ministra, porque esta discusión nace, y perdona que haga esta referencia también, la invitación a ustedes en conjunto, al directorio y con la mayor información, nace porque comienzan a ser una figura desconocida a ustedes, que los que votamos por una situación están en otra situación, y comienzan a aparecer en vivienda. Ahora me entero que ustedes están trabajando con los SLEP. O sea, eso es... hablábamos con el ministro de Transporte el otro día, terminales de buses, cable submarino. ¿Quién estaría en contra de uno de esos? Pero yo digo, ¿en qué momento en la historia de la ley ustedes estaban autorizados para eso? Y yo digo, cuando nos plantean acá el Consejo de la Infraestructura, y dijimos varios acá, párele un poco, seguimos creando infraestructura, organismos, instituciones para para el Ministerio Público, que creo que es consenso político, que es un ministerio que tenemos que reforzar, el país tal y cual, pero no hemos sincerado. Yo acuñaba una frase que decía aquí, yo creo que hay que hacerle un funeral de Estado al Fondo de Infraestructura, señalar que se cumplió y hacer un renacimiento o una explicación de hacia dónde van. Porque, insisto, yo voy a pedir, para que no se enoje, yo le voy a pedir a la Contraloría una investigación sobre la legalidad de las actuaciones que ustedes tienen, y no por mala onda.
porque yo creo que esta reunión, esta sesión, ustedes deberían haber venido al Parlamento, que fue quien dio origen a esto, para explicarlo. Porque primero yo tengo una legítima observación política, la diversidad política, el pluralismo político en el gobierno corporativo del Fondo de Infraestructura. Legítimamente, y ahí se lo pido, la pregunta es a la ministra, a la directora de presupuesto. ¿Dónde está el pluralismo político en una infraestructura? Segundo, el gobierno, a través de la coordinación, por eso le preguntaba con quién se coordinaba en cada uno de los ministerios, ¿tiene autorización ustedes formal? Y por eso me llama la atención, a propósito de las entidades que fiscalizan a las sociedades anónimas, ustedes requirieron información al ministerio, oficios que han enviado a Hacienda, y a ustedes le han dado respuestas verbales. No, ustedes hicimos oficios que preguntando al Ministerio de Hacienda. Y usted señalaba que las respuestas han sido verbales. Yo eso voy a pedir un oficio también para decir de qué manera, cómo en la administración se vinculan ustedes verbalmente. Entonces, No. un poquito, ahí la pregunta a la directora de presupuesto, ¿cuál es la relación? No pueden ser un bolsillo de un cajón desastre que terminales, y perdone, aquí voy terminando. Mire, somos de Valdivia, llevamos, Iván, ¿cuánto? La región nació el 2007. Trabajamos, ¿cuántas reuniones habremos hecho con concesiones por el centro cívico? Decenas. Y ahora veo en el diario hace un par de semanas que ahora lo están viendo ustedes. ¿En qué momento esa criatura mutó? Permítanme que tengas dudas y que tenga incredulidad. Con esto sí que termino. Desarrollo país o equidad territorial, por favor. Yo vivo en región, vivimos en región. Aquí el giro principal está con el metro y me parece muy bien, Presidenta, que usted tenga esa experiencia y me parece fantástico lo que están haciendo ahí con el metro, porque claramente ayuda. Pero eso no fue el giro que nosotros votamos y le dimos la razón de nacimiento de esta empresa. Centro Cívico en Valdivia, los primeros activos. ¿Cuántas reuniones habíamos tenido, Iván, del Centro Cívico con concesiones y con distintas instituciones? Años. Y ahora nos pasamos al Fondo de Infraestructura. Después de 10 años, 12 años con el Centro Cívico en concesiones. La región de Atacama no existe. La región de Arica, Parinacota no existe en proyectos. La región de Tarapacá tampoco. Y por ahí para allá, esta empresa no se constituyó para fortalecer el metro o fortalecer esas instituciones. Si lo vamos a hacer, insisto, y por eso con esto termino, no objeto lo que están haciendo, al contrario, los felicito y me sorprendo gratamente de lo que están haciendo. Pero esto no fue el objeto para el cual ustedes fueron creados. Y ahí es donde desde el principio de legalidad, y esto para la directora, yo quiero pedir que se oficie a la Contraloría para que investigue la legalidad de estas actuaciones, si se condicen con el objeto, y también oficiemos a la Biblioteca del Congreso Nacional para que nos informen sobre la historia de la ley, en qué momento, en qué circunstancias y bajo qué argumentos se otorgaron estas facultades para comprar terrenos, para comprar terminales, para anticipar esos negocios con el metro, para ver cables submarinos, que insisto, no lo objeto en el mérito, pero sinceremos la situación, porque el Ejecutivo nos ha presentado un proyecto de un Consejo de Infraestructura para el MOD. Yo entendí que este Fondo de Infraestructura era lo que colaboraba en esa línea. Si cambiaron los tiempos, cambiaron las visiones, perfecto, pero expliquémoslo porque ustedes al final están sometidos al principio de legalidad y de coordinación con el presupuesto nacional, con la unidad de la administración del Estado, y al menos hasta ahora yo no lo veía, no lo veo. Si la criatura nace de otra manera o para los creyentes se le hace otro bautizo y hay otra criatura, ningún problema, pero que esa criatura nazca reconocida por todos. Y permítame también reiterar mi visión ideológica con la visión de todos, de la pluralidad ideológica que tiene este país. No solo con una visión un poquito sesgada que creo yo que existe en la conducción. Insisto, reitero, creo que ha sido muy buena su exposición, muy clara, muy
desvirtúa una serie de temas, pero también genera inquietudes de en qué va a terminar este fondo de infraestructura. Y si no le hacemos ese relanzamiento, ese sinceramiento, vamos a seguir haciéndole agregaciones, colgajos, que lo que no podamos comprar en vivienda lo hacemos acá, que el metro acá, que, ¿me entiendes? No, para eso no puede ser, o cambiémosla, veamos los estatutos, inyectémosle capital, cambiémoslo. Yo al menos Codelco nació para administrar la nacionalización de la gran minería del cobre. Ahora se está discutiendo a propósito de la asociación Pal-Litio, pero es por ley, por una discusión política en el Parlamento, no por un cambio de estatuto de la sociedad que se creó. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Durresti. Sí, antes de, solo yo quería apuntar con dos cosas. A ver, me parece a mí que el debate obviamente está en dos niveles. Hay un primer nivel que es el que en realidad a mí me interesa más, que es un poco lo que yo imagino estuvo en la mente del ex ministro Undurraga, ahora es diputado. Cuando surgió esta idea, cuando surgió sonaba bien confuso, ¿no? La verdad que yo era diputado, no era senador, pero no se entendía muy bien qué se quería. Lo que uno entendía, siendo bien directo, es que buscaba herramientas para que el Estado pudiera hacer lo que la Constitución actual le impide hacer. O sea, lo que ocurría es que el Estado en Chile tiene muchas limitaciones para intervenir y, en mi opinión, jugar el rol que se requiere en el desarrollo nacional, y se estaba buscando fórmulas que en el contexto constitucional de ese minuto y el mismo de ahora pudieran permitir operar, ¿ya? Y yo creo que esa preocupación es hoy día más urgente que la que tenía 8 años atrás el exministro Undurraga, porque la verdad que si uno mira el modelo de desarrollo, yo en el caso de la región de Coquimbo lo tenemos muy, muy estudiado, estamos en una situación en que el problema de la estancamiento o crecimiento a ritmos muy bajos del país no es un problema que van a resolver los privados, a diferencia de lo que puede haberse pensado en el año 90. O sea, o hay un giro en el modelo de desarrollo y somos capaces de producir cosas de otra manera y con valor agregado y incursionar en otros sectores, o la fórmula en la cual fue tan exitosa, como dijo acá el señor Durresti, los últimos 30 años no lo va a hacer ahora. Y ahí la infraestructura tiene un rol clave. Y voy a ponerlo con un ejemplo positivo. Por ejemplo, lo del cable Humboldt, si no me equivoco. Bueno, eso es una, por ejemplo, de los proyectos de infraestructura estratégico para el país. Si Chile no se digitaliza, si Chile no es protagonista de todo lo que viene asociado a la economía digital, por así decirlo, obviamente estamos un paso atrás. Y eso no lo van a hacer siempre privados por los montos de inversión o por la acotación geográfica. En regiones estamos lejos de tener buena conectividad digital, por lo tanto, si no hay un actor público presente, no tiene el mismo interés o por rendimiento que puede tener, o rentabilidad, perdón, que puede tener para hacerlo en Santiago o en los grandes centros urbanos. Entonces, me parece a mí que es un tema clave, y por lo tanto, mirar esto asociado o el rol de ustedes más macro con este Consejo de Infraestructura, claro, tienen que dialogar, tienen que ser parte de un esfuerzo común, y no dos cosas que vayan por carriles separados, ¿ya? De hecho, yo no sé si el Fondo de Infraestructura está presente de alguna manera en este Consejo, tengo la sensación de lo que, que no, que no. Entonces uno dice, ya bueno, ahí ya tenemos una tensión, pues, yendo al objetivo original del proyecto de ley. Entonces yo planteo eso, me parece a mí que es clave. Lo segundo es que en el ejercicio que nos entregaron, a mí me llama la atención el exceso de inversión en activos financieros, ¿ya? Yo entiendo el objetivo, la rentabilidad. Los activos financieros dan rentabilidad a corto plazo, lo que uno tiende a pensar. Pero yo pensaría, si este fondo tiene recursos, el 80, el 90% deberían estar invertidos en infraestructura. Y los resultados que uno ve acá es un exceso de inversión en activos financieros. Me parece a mí que ahí uno podría ver una cierta distorsión del objetivo. Lo pueden explicar técnicamente, pero no deja de llamar la atención, porque entendemos que hubo pandemia entre medio y que eso puede generado también, digamos, una dinámica distinta en los proyectos de inversión. Y por último, respecto a las cosas que están haciendo, yo un solo comentario. A mí, en realidad, lo que más me llamó la atención cuando leí en el Mercurio la nota, que fue muy completa, que daba cuenta de lo que usted mismo nos contó acá, de lo que estaba haciendo Desarrollo País, o Fondo de Infraestructura, lo que más me llamó la atención fue el tema que estuvieran comprando terrenos para terminales, en este caso, llamémoslo directamente, del Transantiago. Claro, yo se lo pregunté al ministro de Transporte y el ministro fue brillante porque me explicó claramente por qué se hacía y la importancia que tenía. Y me parece que es una decisión correcta porque
el transporte público es una parte clave de la infraestructura y de la calidad de vida, pero lo que me escandaliza, y se lo digo sinceramente, es que esto se haga en Santiago y no en las regiones. Porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es que Santiago tiene un sistema de transporte público que está años luz de cualquier otra región de Chile, y el mismo problema que tiene el Transantiago con un impacto financiero muy alto, pero también se da en regiones. Nosotros acabamos de licitar 2 recorridos de buses eléctricos entre Serena y Coquimbo, que va a ser un gran avance, pero quien ganó la licitación fue la empresa que presentó la propuesta más competitiva y que era uno de los actuales operadores de buses normales, que hizo su empresa para los buses eléctricos, pero que tenía como gran ventaja competitiva, ¿qué cosa? Que tenían ya el terreno para el terminal. Porque al terminal tradicional le agregaron los cargadores de buses eléctricos y al postular con eso, tienen una gran ventaja tanto en costo como en los tiempos para poner en servicio. Entonces, yo leí ahora como una gran noticia que decía Copiapó, la primera ciudad de Chile que va a tener transporte 100% eléctrico. Está bien, en el caso de Copiapó es una tragedia, digamos, porque es así, porque como los buses se fueron a trabajar a la minería, Copiapó se quedó sin buses. Espectacular, si se puede hacer así, pero ahí yo creo que sí hay una tarea relevante de, por ejemplo, en esa materia agilizar lo que ustedes plantean para que este aspecto que es tan relevante en la calidad de vida de la gente como el transporte público y también en tener ciudad atractiva, en el caso nuestro, por ejemplo, vinculado al turismo, otras cosas, se agilice, si no, la variable de equidad territorial, y sí creo que eso colisiona con el tema de la rentabilidad, porque puede ser más atractiva la rentabilidad en Santiago, pero eso no favorece la equidad territorial. Esas son algunas inquietudes y veo, directora. Sí, solo una pregunta. Revisaba acá si el directorio y los integrantes están sujetos a declaraciones de interés y patrimonio. Y en transparencia, ¿cómo funciona? 15 minutos para poder terminar la sesión como corresponde. Directora, usted había pedido la palabra después al equipo de Desarrollo País. Sí, presidente. O sea, primero que todo, yo creo que valorar la instancia en el sentido de que la multifuncionalidad que uno puede ver hoy día en la empresa, efectivamente, yo creo que vale la pena preguntarse si hay esfuerzos normativos que uno puede hacer para fortalecer las distintas áreas que también yo creo que son bastante interesantes, ya sea los terminales o lo que podría ser en términos de política inmobiliaria. Por ejemplo, nosotros creo que acá hay como un match, por ejemplo, de un déficit que tenemos desde el Ejecutivo, por ejemplo, a la hora de la política inmobiliaria de las oficinas y arriendos que tiene el Estado, que sobre todo en regiones es bastante ineficiente la asignación de esto y hoy día tenemos una diversidad de arriendos regionales, fragmentación de servicios públicos, etcétera. Y ahí una mira, y eso es un problema que nosotros tenemos hoy día como, no sé, de la dirección de presupuesto, de los montos que se pagan en arriendo y una falta de economía de escala en aquello. Desde la dirección de presupuesto tampoco tenemos todas las capacidades o el rol que pudiese tener como, o el Ministerio de Hacienda en términos de una política inmobiliaria. Por eso también, por ejemplo, vemos con buenos ojos que la empresa siga creciendo en ese sentido. Pero antes de eso, por ejemplo, y en ese tema en particular, le solicitamos a la OCDE que hiciera un estudio para entender la gobernanza que tienen las experiencias internacionales con respecto a la política inmobiliaria, porque efectivamente hay temas de conflicto de interés, de probidad y ese tipo de cosas que hay que resguardar. Y cuando yo digo como vale la pena preguntarse si hay que reforzar normativamente lo que hace la empresa o no, ese son el tipo de cosas que pensamos. O sea, después de este estudio nosotros podemos decir, en realidad, para que esto, por ejemplo, la búsqueda de lugar y todo eso se correspondan como con estándares internacionales para aquello. Estamos haciendo este estudio que eventualmente nos puede dar luces de qué tipo de cosas normativas debiésemos profundizar para que la empresa se como meta de lleno en esto y que finalmente sea un giro propiamente tal y proyectal en el tiempo, no en medida que vayan apareciendo oportunidades, sino que se haga, por ejemplo, de manera proactiva. Con respecto también a la parte normativa, yo creo que hubo ahí una situación que estuvo tiempo dando vueltas que tiene que ver efectivamente con la toma de razón
de los estatutos, que en algún momento hubo entiendo porque fue el periodo pasado, una discusión sobre si la Contraloría tenía que toma razón de los estatutos. Efectivamente, eso fue entiendo que puede ser alguna de las razones por las cuales también se rechazó el traspaso de la primera concesión. Finalmente, y hoy día ya los estatutos fueron enviados y ya entraron en toma razón desde enero del 2024. O sea, nosotros enviamos los estatutos y ya fueron tomados de razón y eso Directora, para entender en concreto, entonces los estatutos del Fondo de Infraestructura están vigentes desde enero del 2024. fueron tomados de razón Ah, por la Contraloría. no sé, por eso pregunto, para después no equivocarnos. Yo no lo sé, me parece súper relevante el tema porque si hay una trama formal, no es un detalle, digamos. Senador Durrell. Que por lo mismo yo tengo que presidir la comisión Está. mixta de datos personales y tengo que presidirla, por eso en cualquier momento si salgo intempestivo es por eso. Ahí donde está mi observación desde el punto de vista de la legalidad. Usted, directora, ha dicho que a partir de este año están los estatutos Tomados de razón. tomados de razón, por tanto tramitados en tiempo y forma como corresponde. Mi pregunta, y eso es lo que quiero que los oficios a la Contraloría, que la Contraloría investigue, bajo qué marco de legalidad se adoptaron todas y cada una de las medidas anteriores, teniendo en consideración que en el objeto de la ley, no se consideraron y los estatutos no estaban vigentes. Ahí, desde mi punto de vista jurídico, hay un vacío y pudiera haber un principio de ilegalidad, que para no discutirlo nosotros, creo que tiene que abordarlo, investigar la Contraloría, teniendo en consideración que son fondos públicos, ustedes tienen platas de Corfo y aportados por el Estado, aplica absolutamente la investigación que tiene que haber en ese sentido para velar por la legalidad de los fondos. Ya, solo para lo formal, porque hemos estado apurados, vamos a enviar el oficio que solicita el senador Durresti, acordado por la comisión. Los dos oficios, sí. Sí, entonces, solo para cerrar la idea, entonces, efectivamente, la toma de razón es desde enero, no es que no existieran los estatutos antes. Y lo segundo tiene que ver con una inquietud jurídica que yo creo que vale la pena, o sea, que es de toda lógica también discutir acá, que con respecto a la ley propiamente tal. Y en el fondo, hoy la ley 21.000, no me acuerdo, 080 y algo del fondo, hay dos debilidades jurídicas y una que yo creo que es especialmente relevante para que se pueda hacer el traspaso de las concesiones de ruta y las carreteras. La primera tiene que ver con que no es claro o no se especifica el título jurídico en virtud del cual el fisco aporta los bienes a FOINSA. Dado que es una concesión, debiese especificarse, y ahí podemos tener la discusión si ustedes comparten esa interpretación jurídica, esa es la interpretación por lo menos que ha manejado Hacienda, que de las concesiones que ya vigentes deberían aportarse en términos de dominio y los nuevos en términos de concesión irrevocable, de duración indefinida y a título gratuito. Esa indeterminación que creemos que está en la ley hoy día es la que en el fondo ha llevado a postergar la decisión de traspaso. Eso creo que estamos aquí también a puertas también de la nueva ley de presupuesto y todo eso, creo que es una discusión técnica jurídica que podamos discutir. ¿Y la ley miscelánea en qué se corrigen estas cosas? Y lo segundo es la ausencia de una prenda especial de concesión de obra pública que, según también lo que me explicaba el equipo, hoy día cómo funcionan las concesiones con el fisco a la hora de operar, es que efectivamente tienen una prenda especial con respecto a sus activos y eso les permite ingresar al mercado financiero en términos de financiamiento de deuda con, de alguna manera, una garantía especial y eso no está también explícito en la ley de FOINSA. Son las razones como más técnico-jurídicos que, de nuevo, podemos discutir y ver cómo de manera técnica esos dos temas. Hay un par de otras cosas, pero creo que esas son las dos más relevantes, siendo la primera la más relevante
poner en discusión. Vamos a ver de todas maneras, señor Durresti tiene que retirarse, la posibilidad de después dar continuidad en una sesión más preparada con nosotros como antecedentes, pero igual vamos a cerrar, independiente que no esté Durresti, con los puntos que estaban pendientes. Señora Luz Granier. Gracias, presidente. Bueno, son tantas las inquietudes que lamento que no voy a tener el tiempo para contestarlas, así que feliz de volver. En primer lugar, nosotros vinimos a esta comisión en agosto del 2020, cuando llevábamos un año y nos dimos cuenta de esto. Vinimos a esta comisión, explicamos el 26 de agosto del 2020. Explicamos un poco lo que estábamos viendo de al no tener concesiones, hacia dónde queríamos fijar nuestros proyectos, todos ellos bajo la norma legal. Ninguno se ha hecho en ilegalidad. La ley no es para concesiones, la ley es para infraestructura, ¿ya? Pero el 2020 vinimos acá y les contamos un poco nuestras líneas, les contamos respecto de la infraestructura digital, de las infraestructuras de ciudad, una serie de cosas. Pero remontándome un poco antes, ya que el senador Durresti lo mencionó, que qué pasaba con la dirección de concesiones. Cuando se tramitó esta ley, se fortaleció la dirección de concesiones. Se le dio el carácter de dirección. Si ustedes saben, en el MOP, concesiones no era una dirección formal, era un área, una coordinación, en que todos estaban de manera, en términos de contrato, no estaban contratados, no era una dirección formal. Y con esta ley se decidió darle también a la dirección una estructura orgánica formal. ¿Y por qué? Porque el origen de esto, cuando se pensó, es que a Desarrollo País se le traspasaba la licitación y el uso de los recursos que eventualmente generaba esta relicitación. Pero la operación misma se mantenía en el MOP. En el MOP mantenían, para ir a los ejemplos más pequeños, pero el inspector fiscal, la operación de la concesión en el día a día, las multas, etcétera, todo eso se queda en el MOP, fortalecido con la estructura de concesiones. Eso no se traspasaba, no estaba en el origen que eso se traspasara a nosotros. ¿Ya? Eso quería explicarlo, y es importante, como decía el senador Durresti, que lo vean en el estudio, en la discusión de la ley. Si bien el origen de la ley era que nosotros tuviéramos las concesiones, era desde el punto de vista de la generación de recursos. ¿Y para qué? Para invertirla en infraestructura, no en concesiones de ruta y carretera, en todo tipo de infraestructura, siempre con, y por eso quise poner en la presentación el objetivo. Ese objetivo es el que se dictó el año 2018 y no se ha modificado en nada. Nosotros no hemos hecho ninguna modificación al objeto de la ley durante estos 5 años. Nosotros, para avanzar en todos estos proyectos, no hemos modificado por de pronto la ley, ni tampoco el objeto, ¿ya? Eso es importante mencionar. Ahora, yendo un poco al tema más de fondo, de por qué también de alguna manera no se avanzó en el traspaso, es porque, como lo decía también la directora, la ley no tiene la fortaleza legal del decreto 900. Nosotros hicimos un informe, lo presentamos en esta comisión el año 2020. ¿Cuáles eran las principales debilidades que tenía la ley versus el decreto 900? Y son varias. Tenemos un informe y feliz se las vengo a contar en una próxima sesión. Pero está el tema de la garantía, como dice la directora. Desarrollo País, si licita una concesión, no está establecido que el concesionario pueda entregar en garantía los flujos de ese contrato. Por lo tanto, ningún banco va a prestarle plata. Entonces, no íbamos a tener oferentes. Ninguno. Y así tenemos identificado varios elementos. Feliz, como le digo, vengo a explicarlo en una próxima sesión. El tema, desgraciadamente, es para explicarlo en más largo. A mí me va quedando más claro la atención. Yo quería hacer una proposición, pero entiendo que ustedes quieren responder el tema financiero. ¿Sí? Responderle un par de Sí, sigue eso, por favor. Gracias, Luz.
como decía la Sí, sí, presidenta, no sé si terminamos el tiro. yo creo que hay una confusión muy grande entre cómo nos íbamos a financiar, que era a través de los excedentes de las concesiones, a los proyectos a realizar, que como veíamos en el objeto, es simplemente el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y eso, a todas luces, en la cartera de proyectos que tenemos, después de sendos estudios en derecho de cada uno, sobre todo los que nos han parecido más dudosos, se ha validado. Y con no solo un estudio en derecho, con más de uno para poder estar absolutamente seguro. El tema de los activos financieros es porque precisamente cuando nos entregan aportes de capital, nosotros los mantenemos en depósitos a Instrumentos, sí. plazo para que estos tengan rentabilidad, pero a medida que se van ejecutando. Van ¿ya? saliendo, ya. Entonces, en ese sentido, es el debido cuidado con los recursos para que estos, y como el año pasado hubieron muy buenas tasas de interés, esos dieron ciertos frutos. Con respecto a las conversaciones que precisamente hemos ido teniendo con Alberto Undurraga, porque hemos tenido contacto con él está ¿cómo se llama esto? Le gustan mucho los proyectos que estamos realizando, está complacido con lo que estamos realizando porque era lo que él esperaba. Este proyecto tiene muchísimos padres, muchísimas visiones distintas sobre lo que tenía que haber hecho o no, pero en realidad, exceptuando por el cambio de nombre que siempre me menciona que no es lo que precisamente le gustaba, eso lo hizo la Junta Accionista, solicitud nuestra porque nos parecía que FOINSA, el nombre de fantasía que fue el que se cambió, parecía una empresa azucarera, por lo tanto, Desarrollo País podía tener una visión un poquito más interesante y accedió la Junta de Accionistas en hacerlo, pero Fondo de Infraestructura S.A. es el nombre oficial. El metro también tiene un nombre largo, que se llama Ferrocarriles Metropolitanos, algo que tampoco es poco atractiva. Y nos interesan mucho las regiones. Yo también soy de regiones, eh, estamos enfocados en realizar proyectos en regiones. Es difícil realizar proyectos en regiones. Los apoyos técnicos en regiones son escasos. No tenemos un gran personal, pero creemos que vamos desarrollando una cartera cada día más fuerte de proyectos que están fuera de Santiago. Y realmente, senador Flores, queremos ejecutar el proyecto del barrio cívico en Valdivia en tiempo muy inferior. Conozco la historia perfecta de ese proyecto y los años que demoraron, en un tiempo muy inferior y estamos trabajando para aquello. Yo solo hacer dos comentarios o puntuales, pues estamos a la hora. Uno, a mí me parece que el nombre Desarrollo País es muy bueno porque yo creo que expresa una idea mucho más profunda del rol de la infraestructura y no lo pone como un problema solo físico-material. Entonces, a mí me parece que para mí es idóneo al objetivo. Tal vez el nombre es más pretencioso que las capacidades que se les dé. Y ahí es donde yo podría pensar que tenemos una cierta tensión. Pero me parece que el nombre cumple mucho mejor la idea que solo verlo como un problema de administrar platas para hacer infraestructura. Porque le pone un objetivo a la infraestructura, ¿ya? Y obviamente el desarrollo es algo que tiene muchas dimensiones y muy integral. Y lo segundo es que yo le propongo a la directora de presupuesto que nos estresemos un poquito antes que empecemos a votar con la ministra de Obras Públicas, aprovechando que está aquí el asesor legislativo del ministerio, antes que empecemos a votar el Consejo de Infraestructura, que pensamos bien cómo va a dialogar esto, ¿ya? Porque puede ser que la votación de la ley del Consejo de Infraestructura, con una discusión primero macro, que nos pongamos de acuerdo, nos permita hacer algunas correcciones a el proyecto de ley del Fondo de Infraestructura. Eso lo hemos hecho en muchos proyectos de ley, que una ley modifica más de una, o sea, una iniciativa del Ejecutivo, dos, tres, o que nos permita tener más coherencia en esta mirada macro. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad ahí de sacarle, por así decirlo, de mirar o de volver tal vez al origen de la idea y de ver de qué manera aportamos. Entonces, yo lo dejo planteado porque, claro, si nos pensamos que hay que hacer ajustes legales y eso sea un proyecto de ley propio, mi impresión es que en el contexto del Consejo de Infraestructura, que es una idea matriz amplia, podemos incluir algunas cosas específicas que nos sirvan para el objetivo que yo veo en la comisión, esperamos que tenga esta empresa como rol de desarrollo de la infraestructura pública y del desarrollo del país. Senador Ramos. Presidente, bueno, en lo personal yo no tengo ningún temor a que se genere este tipo de institucionalidades mientras tanto estén súper bien reguladas, digamos, y apunten a un objetivo país claro. O sea, yo creo que el país tampoco está como para seguir creando instituciones, digamos, y que empiezan a competir unas con otras entre la institucionalidad pública, la institucionalidad mixta y eso. Yo no tengo problema con eso mientras tanto se cumplan objetivos que sean estratégicos del país. Me preocupa más bien, presidente, obras públicas. Y dicho sea de paso, quiero dejar aquí, ya que está la directora de presupuesto, una cuestión que me preocupa mucho, porque aquí de pronto muchos se visten
con las soluciones ofrecidas y con sombreros que no les son propios, digamos, ¿no? Hay una dificultad que no es menor respecto de las cámaras de seguridad. Y esto lo traigo, presidente, porque sería bueno ya que votáramos el proyecto de La seguridad. próxima sesión, sí. Ya llevamos ya 2 meses esperando que el Ministerio presente las indicaciones y las íbamos a votar con las indicaciones del Ejecutivo. Bueno, si vamos a votar ahora, votemos eso, porque creo que hay que subir el estándar y creo que nos hicieron la jugarreta desde la Dirección de Concesiones de esperar que las concesiones avancen como para que no tengamos ningún cambio de estándar de aquí al 2046 o al 2052, que es cuando vencen las concesiones. Y como el Estado le tiene terror a la modificación de contratos internacionales, la cosa se quedó tal cual. Y seguimos exactamente lo mismo, en las mismas condiciones, entregándole un tremendo negocio a un sistema que a mi gusto no está cumpliendo el objetivo porque ese ya lo cumplió, ¿no? Y ahí tenemos un problema que yo creo que va a ser un lío político no sencillo. Dicho esto, la empresa que hoy día, y aquí se viste el Ministerio del Interior, se viste el Ministerio de Obras Públicas, viene concesiones y dice, no, ya nos adelantamos al proyecto de usted, el Ministerio de Interior dice, estamos resolviéndolo usted. Mentira, no, ninguna de esas. Van a desmontar 1000 cámaras de alta sensibilidad en todas las rutas concesionadas, macro zona sur, macro zona norte y zonas sensibles de seguridad. Yo presido la Comisión de Seguridad, presidente, y nos han planteado eso sencillamente por una cuestión administrativa. O sea, hoy día hay un problema administrativo. Sería bueno que también el Ministerio de Hacienda la vea, porque aquí hay recursos comprometidos y se enredaron en tonterías. Y lo que está pasando es que a la empresa que le arriendan las cámaras no le están pagando y hay una dificultad allí que va a significar que si esta cuestión no se resuelve, van a desmontar 1000 cámaras y se terminó la vigilancia carretera en Chile, presidente. Ojo con eso. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Pero veámoslo el miércoles, Iván, si